Primera de Corintios capítulo 11 verso 23, leamos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Está escrito así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Diga conmigo: Señor, en esta mañana habla mi vida a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Tome por favor su asiento, su lugar, iglesia de Cristo, y regálele un aplauso en esta mañana a Cristo el Señor. Diga gloria a Dios, a su nombre. Diga gracias, Señor. Quiero que mientras prediquemos, el favor que siempre le pido, que toda su atención esté acá adelante. El celular, créame que no se va a ir de sus manos, no se va a escapar de la cartera, de la bolsa. Ahí va a estar cuando termine el culto. Diga conmigo gloria a Dios. El que está a tu lado terminando el culto, no hables con él. Es más, terminando el culto, invítalo a ir a tomar algo, y allá charlan y dialogan con toda la libertad. Pero este momento, este instante para el cual nosotros vinimos, fue para escuchar el consejo de Dios para nosotros. Diga conmigo gloria a Dios. Pablo el apóstol dice una palabra que es en la que quiero enfocarme en esta mañana, y es la siguiente: porque yo recibí de el Señor lo que también os he enseñado. Para los hermanos que conocen, han leído la Biblia y más o menos manejan el tema de los tiempos entre los profetas, entre los apóstoles, entre los siervos de Dios, dirían que la cosa que Pablo está mencionando es una mentira. Porque Pablo dice que lo que él recibió, lo recibió ¿de quién? Del Señor. El término recibir de alguien quiere decir alguien te lo entrega a ti. Pablo pudo haber dicho: porque yo aprendí que el Señor, porque Pablo no conoció a Jesús. Cuando Cristo fue crucificado, cuando Cristo murió, cuando Cristo resucitó, Pablo no estaba, amados hermanos, ni le conoció personalmente, ni le saludó personalmente, ni le vio a distancia personalmente. Pablo aparece después de la muerte de Cristo. Pablo aparece mucho después de la muerte del Señor, y la Biblia nos enseña que Pablo fue llamado de una manera diferente. No fue como Jesús a sus apóstoles, que les dijo: vengan en pos de mí, sino cuando Jesús se aparece a través de algo que Pablo declaraba que era una luz tan fuerte, era una luz tan brillante, que le dejó completamente ciego. Diga conmigo gloria a Dios. Y las órdenes directas del Señor era que a partir de ese día él le serviría, él caminaría con el Señor. Pero la Santa Cena no fue algo que el Señor le dijo: Pablo, te voy a dar una enseñanza, te voy a dar una instrucción. Esto Pablo lo aprendió, y Pablo ahora lo estaba enseñando. Diga conmigo gloria a Dios. Pero Pablo no dice: lo que yo aprendí, ahora se los voy a enseñar a usted. Mire lo que Pablo dice: porque yo recibí ¿de quién? Dígalo aún más alto: porque yo recibí de, dígalo una vez más, de. ¿Y quién le había entregado a Pablo la instrucción de la Santa Cena? Los apóstoles. No fue el Señor. Vuelvo y le digo, no se conocieron Jesús y Pablo, no se conocieron. ¿Quién estaba en la Santa Cena? Los apóstoles. Y los apóstoles contaban y hablaban cómo fue ese momento de la cena. Recuerdan que ahí estaban reunidos el último día de la vida de Jesús, y Jesús tomó el pan, lo compartió. ¿Quiénes sí estaban ahí? ¿Quiénes sí recibieron del Señor? ¿Quiénes tomaron en sus manos del pan del Maestro? Los apóstoles. Pablo no contaba en ese momento. Entonces los apóstoles, cuando muere Cristo, brindan la Santa Cena, y Pablo empieza a aprender. Yo me imagino a Pablo diciendo: me gustaría haber estado unos añitos antes para estar sentado a la mesa con el Señor.
Pablo recibió, diga conmigo, la enseñanza. Pero ¿sabe cómo la tomó Pablo? Como que esa enseñanza vino directamente de las manos del Señor. Ojo a esto, iglesia del Señor. Porque Pablo tomó como propia una enseñanza y dijo: yo no aprendí del apóstol, yo no he aprendido de Pablo, de Pedro, yo no aprendí de los discípulos. Lo que yo recibí, no lo recibí porque el pastor me lo entregó, no lo recibí porque el profeta me lo entregó. Lo que yo recibí, lo recibí directamente de parte del Señor. Aunque haya venido por medio de un apóstol, aunque haya venido por medio de un siervo de Dios, Él no me lo entregó, sino que me lo entregó el Señor. Y como el Señor me lo entregó, ahora yo lo comparto con ustedes. Ahora escúcheme una cosa: qué contraste tan diferente de una fe pura. Una fe pura es aquella que cree que todo lo que tiene se lo ha entregado el Señor. Una fe pura es aquella que recibe algo y no dice: ah, no, eso me lo entregó fulano de tal, sino que ella cree que eso se lo entregó el Señor. La persona es librada de un accidente. La persona no dice: uy, me salvé, me di un libramiento por ser una persona ágil. No, ella reconoce que eso que acaba de pasar pasa porque el Señor estuvo contigo. Una fe pura es aquella que vive para Dios y cree que todo lo que pasa en su vida pasa por Dios. A su nombre. Pero esto no lo saben muchos cristianos hoy en día. Hay pastores que a veces llegan a decir: pastor, vengo a entregarle mi cargo. Le entrego mi cargo, pastor. Ahí es cuando uno se pregunta: y es que yo le entregué un cargo a ese hermano. Yo le dije: quiero que seas líder, que seas... Yo no llamé a nadie. Yo no busqué a nadie, yo no fui al mundo a rescatar a nadie para que ese alguien diga: vengo a entregarle algo que ni siquiera es mío. Yo no puedo tomar algo que el Señor ni siquiera me entregó a mí, se lo entregó a Él. A veces hermanas obreras llegan con su bata a decir: pastor, ya no quiero ser más obrera. ¿Quién te entregó el cargo de obrera? Te lo entregó el pastor Luis Gabriel, el pastor fundador, el pastor que estuvo antes. El cargo que tú tienes no te lo entregó un líder, un pastor, ese te lo entregó Dios. Pero el que no lo entiende lo entrega porque no entiende quién se lo entregó. Su nombre. Hay gente a veces que llega así a entregar lo que Dios le dio a él porque no entiende que fue Dios. Hay gente que dice: ay, yo recibí tal cosa cuando el pastor oró por mí. No fue ningún pastor, no. Yo le agradezco al pastor Melquisedec porque el pastor Melquisedec me levantó como obrero. No te levantó como obrero. Esta es la mentalidad de una persona que no entiende que todo lo que el creyente recibe no lo recibe ni por amistad, no lo recibe ni por un buen amigo, no lo recibe por nadie más, sino lo que él ha recibido, aunque haya venido por manos de hombre, ello vino de parte de Dios. Y no podemos desistir de lo que Dios nos entregó. No podemos soltar de lo que Dios nos entregó. A su nombre. El día que te bautizaste en nombre de quién? ¿En nombre de quién? ¿Usted está seguro? ¿Usted está seguro que fue bautizado así? Yo recuerdo que cuando tengo una persona al frente mío bautizándole, yo le digo: hermana, por favor, míreme a los ojos. Esa es mi manera de bautizar. Míreme a los ojos, hermana. ¿Prometes serme fiel? Amén, pastor. ¿Prometes nunca dejarme? Amén, pastor. ¿Prometes no irte de la iglesia para que vengas a verme cada culto? Amén, pastor. Bueno, entonces te bautizo en nombre de Luis Gabriel Méndez Ospina. ¿Sí o no? Obviamente yo no bautizo así. Para aquellos que digan: qué bautizo tan raro, pastor. Así no se bautiza. Se le pregunta a la persona si quiere ser fiel a quién.
Se le pregunta a la persona si tiene la capacidad de cumplir con la doctrina que aprendió. Se le pregunta a la persona si está dispuesta a ser fiel a Cristo hasta el día de su muerte o hasta la venida del Señor. Se le pregunta ¿por qué? Porque el día que tú decidiste bajar a las aguas, no recibiste del pastor, no recibiste del que te bautizó, recibiste, como dice Pablo, porque yo recibí del Señor. Fue Él el que te llamó, fue Él el que te buscó, fue Él el que te salvó, y Él es el que está en tu vida. A su nombre. ¿Tú recibiste de quién? ¿Por qué quieres botar la bata entonces de obrera? El otro día una hermana me mandó una bolsa así llena de ropa, porque ni siquiera fue capaz de venir a decir ya no quiero ser parte de la iglesia. Me mandó la camisa del aniversario, me mandó la bata de obrera, mandó también ahí faldas. Yo digo, bueno, ¿y aquí la hermana a qué está jugando? Pastor, ya no quiero ser más obrera. ¿Por qué jugamos con algo que no se puede comprar? Algo que no se consigue, o sea, que el creador del cielo y de la tierra lo confió en tus manos. Lo entregó en tus manos. No se lo entregó, no, te lo entregó a ti. ¿Por qué, pastor? Porque lo que tú recibiste, aunque haya sido un pastor el que impuso las manos, aunque haya sido una hermana la que profetizó sobre tu vida, aunque haya sido alguien que te dio la palabra o te dio un abrazo cuando estabas en el mundo para que vinieras a la iglesia, no tiene nada que ver con lo que tú has recibido, porque ese abrazo te lo mandó a dar Jesús, ese llamado te lo mandó a dar Jesús, lo que alguien hizo por ti te lo mandó a entregar Jesús. Jesús fue el que te llamó y por lo tanto te debes a Él. A su nombre. Porque la gente pasa un problema y quiere entregar lo que el Señor le entregó, porque creen que están obligados, porque creen que tienen que estar a las malas caminando con el Señor. Él dice, yo voy a la iglesia solo por cumplirle a ese pastor. Es que no le estás cumpliendo al pastor, estás cumpliendo al que te entregó una responsabilidad. ¿Quién fue el que te llamó? Fue Jesús. ¿A quién le tienes que entregar el cargo? ¿A quién? ¿A quién? La Biblia dice, mejor es que no hayas echado mano en el arado. Mejor. Es mejor que hayas decidido rechazarlo. Es mejor que hayas decidido no caminar con Cristo. La Biblia dice, es mucho mejor que eso haya pasado, que después de haber tomado una decisión mirar nuevamente atrás. Pastor, usted lo está diciendo para que yo tenga miedo y congregue más. Pastor, usted lo está diciendo para que yo no me aparte y el diezmo siga llegando. Porque es lo primero que algunas personas piensan. El pastor lo único que quiere es tener gente en la iglesia para los diezmos, porque la persona hace mucho tiempo dejó de entender qué es del Señor y quién fue el que te llamó. Diga conmigo, gloria a Dios. Dejaron de comprender ese llamado lindo, porque el Señor le habla a la iglesia en el Apocalipsis diciendo, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete, vuelve a hacer las primeras obras. ¿Sabe qué interpreto yo por esa palabra? Que iniciar en el camino del Señor es estar arriba. ¿Estar a dónde? Iniciar el camino de Dios es estar a dónde. Dígalo más fuerte, es estar a dónde. Arriba. Eso es iniciar el camino del Señor. Y cuando pasan los años y cambio para Dios, ¿sabe qué es eso? Recuerda de dónde te has caído. Recuerda de dónde has caído, dice el Señor, y arrepiéntete. A veces la experiencia no es sinónimo de mejor creyente, sino de haber caído.
Y no hablo de toda, hablo de algunas experiencias que algunos hermanos toman. Pastor, yo cuando llegué recién a la iglesia, yo recogía, pastor, alguien me daba 10 córdobas, corría a la iglesia a dar mi córdoba de diezmo. Porque fue tu comienzo con el Señor. Pastor, hoy en día me dan 10 córdobas, ¿qué diezmo ni qué diezmo? Para que el pastor se compre un zapato nuevo. ¿Cierto? Te llega una bendición, $1000, la persona dice 100. Le doy 100, el pastor semana que viene carro nuevo va a tener a su nombre. Esos 100 mejor se los doy a mi sobrinito. Pero cuando comenzaste con el Señor ni pensabas eso, porque sabías que el Señor era el que te había llamado. Señor era el que te había entregado la palabra. Tú no decías, el pastor predica para que la gente diezme. No, tú decías, el Señor habló conmigo para que diezme. No creías que era algo de hombre, no creías que era algo de la persona. Creías lo que Pablo decía: yo lo recibí del Señor, pero te lo enseñó Pedro. Aunque Pedro me lo haya enseñado, lo recibí del Señor. Pero te lo habló Juan, aunque Juan te lo haya hablado, yo lo recibí del Señor. No hemos recibido nada humano, hemos recibido algo de Dios. Su nombre. A veces los hermanos cantan lindo, hermoso, pero antes de llegar a la iglesia, antes de conocer al Señor, cantaban y rompían los vidrios de la casa. Hoy en día canta hermoso, y el hermano ya como canta hermoso se vuelve importante también. Pastor, hoy no puedo venir. Glorias. Hay hermanos que son así. Antes allá en la casa cantaba y la mamá tenía que echarlo de la casa. Llegó y el Señor le dio un don, le entregó un talento. Hoy en día canta hermoso, y la persona empieza a decir: eso es mío. Pastor, si yo voy a predicar, dígame si me va a pagar, porque si no, por allá no me asomo. Pastor, ¿y es que acaso compraste? Llegaste a una farmacia y dijiste: véndame 3 kilos de predicación para poderlo exportar como si fuera un producto. El Señor dice: si algo de gracia lo recibiste. Pastor, Dios me entregó un talento para predicar. No tienes que cobrar para eso, tienes que darlo de gracia. A su nombre. Diga gloria a Dios. Porque hay algunos que tienen un talento y ellos se vuelven entonces empresarios de talentos. A veces tiene usted que suplicarle al músico: músico, por favor, cante y toque. Pastor, pero usted sabe el salario. Esta garganta tiene que comer, pastor. A su nombre. ¿Quién fue el que te llamó? El que entiende que Jesús lo llamó, él le sirve a Jesús donde sea. ¿Me comprende? Te bautizaste, prometiste ser fiel a Jesús. Te bautizaste, prometiste guardar la doctrina para Jesús. A su nombre. Lo que hiciste, lo hiciste ¿para quién? Para Jesús. Si algo has recibido de Jesús, no tienes que menospreciarlo. ¿De qué me sirve una primogenitura si me voy a morir de hambre? Prefiero comer bien y rechazar la primogenitura. Mejor, pastor, hay algunos que dicen: mejor me pongo a trabajar, mejor me pongo a producir, me pongo a prosperar. Pero esto de seguir un llamado, pastor, yo ya no sigo más adelante, ya no camino más adelante. ¿Sabe por qué? Porque ellos creen que esto te lo entregó una iglesia, que te lo entregó un pastor. Esto te lo entregó fue el Señor. Y si estás desistiendo, estás rechazando la primogenitura y aceptando un plato de lentejas. Diga conmigo gloria a Dios. Diga amén. ¿Alguien fue llamado por el Señor? Levante la mano quien fue llamado por el Señor. ¿Fuiste llamado por el Señor o por el pastor? ¿Te llamó el pastor Luis Gabriel? ¿Te llamó el pastor Fioravanti? ¿Te llamó el pastor, déjeme hacer memoria,
¿Qué pastor? Guillermo. ¿Qué otro dirigente nacional hemos tenido? ¿Te llamó el pastor Jorge? ¿Quién te llamó a ti? ¿Por quién te bautizaste? ¿A quién le debes lo que has recibido? Y por lo tanto, si de él has recibido, haz lo que Pablo hizo. Lo que yo recibí del Señor también lo voy a compartir con alguien más. Si el Señor me enseñó a mí, yo voy a enseñar a alguien más, porque del Señor yo fui llamado. ¿Quién fue llamado? Póngase de pie y diga gloria a Dios.